Hubo un tiempo en que los títulos de los vídeos eran aburridos. Letras estáticas, sin personalidad, sin vida, pero eso se acabó. Hoy vas a darle movimiento, estilo y energía a tus títulos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has visto un vídeo con títulos impactantes y has pensado, ojalá pudiera hacer yo eso? Pues adivina qué, puedes. Y es más fácil de lo que crees. No necesitas programas caros ni años de experiencia. Solo Kdenlive, un poco de creatividad y unos minutos para aprender los trucos que hacen la diferencia. Así que deja atrás los textos aburridos y vamos a darles vida. Para ello voy a llevar a cabo una serie de tutoriales en los que te iré mostrando diferentes ejemplos de animación de títulos, y este es el primero. En esta ocasión voy a apoyarme en Glassanimate, ese pequeño programa auxiliar que os mostré en el anterior vídeo de Kdenlive. Para hacer la animación que os voy a mostrar podemos invocar el programa desde el propio Kdenlive, pero también podemos crear la animación en Glassanimate, exportarla como vídeo o secuencia y después importarla a nuestro editor. En este caso utilizaré esa segunda forma, por lo que me voy directamente a Glassanimate. Voy a coger la herramienta de texto, crearé un texto que si vais siguiendo mis pasos podéis poner lo que queráis, pero en el ejemplo usaré una frase compuesta por dos palabras. Creo la primera palabra, le pongo el color que me convenga y un tamaño que ocupe gran parte de la pantalla. Lo centro manualmente o podemos ir a esta pestaña y centrarlo con respecto al visor. Vamos a encoger esto que es una capa y la renombro para distinguirla en el futuro. Ahora con el botón derecho accedo al menú donde se encuentra la opción de duplicar esa capa. La nueva capa la renombro también poniendo texto amarillo y ahora veréis por qué. Lo muevo por debajo de la otra capa. Si la despliego vais a ver una opción que pone Motion 2, que también la puedo desplegar e irme a Motion 3, que es donde podré encontrar la opción de texto, donde modificar la palabra. Con doble clic queda seleccionada y podemos cambiar el mensaje. Pondré Graphics. Si bajo un poco, donde pone Fill, despliego y dándole doble clic en la opción de color puedo modificar este, que voy a poner amarillo. De ahí el nombre que le di a la capa. Me voy a la opción de Motion 2 y teniendo seleccionada la herramienta de selección, tendremos disponibles los tiradores con los que ajustar el texto. Simplemente haré que ocupe aproximadamente lo mismo que el texto rojo. Además, lo alineo para que esté en la misma posición. Ahora seleccionaré la herramienta de rectángulo y trazaré esa forma cubriendo todo lo que sería el texto amarillo. No importa de qué color se cree. Me iré ahora al nombre de la capa y con el botón derecho desplegaré el menú donde selecciono la opción de convertir esa capa en una máscara. Como puedes ver, desaparece el rectángulo y aparece el texto. Nos iremos ahora al rectángulo y desplegaremos sus propiedades. Desplegaremos también Transform e iremos a los valores de posición que son con los que trabajaremos. Vamos a desplegar el cabezal de reproducción sobre el keyframe número 100. Clicamos con el botón derecho sobre Posición y escogeremos Añadir fotograma clave. Nos movemos unos 10 fotogramas más atrás y podemos poner el valor de la izquierda a 0 para ver hasta dónde se mueve, pero será más fácil si escogemos la herramienta de selección y movernos mediante la cruz que tiene el rectángulo a la izquierda y pulsando Control a la vez. Se moverá solo en el plano horizontal. Lo movemos hasta que desaparezca por completo el texto. En esa posición podemos marcar otro fotograma clave. Aunque la animación comenzará con el valor del primer keyframe, para asegurarme voy al inicio y allí marco otro fotograma clave. Ya tendríamos la animación del texto inferior. Lo replegamos todo y ahora debemos hacer la animación del texto superior, del rojo. Ya en su capa marcamos el objeto de texto para que al hacer ahora el rectángulo que cubra el texto quede este por encima. Vamos a la cabecera de la capa y con el botón derecho abrimos el menú para seleccionar Convertir en máscara. Vamos a recrear la misma animación, pero desde el costado derecho de la pantalla. Nos iremos a Rectangle, a su posición. Moveré el cabezal solo unos fotogramas para añadirle el primer keyframe.
Activo la herramienta de selección y pulsando Control y arrastrando la cruceta, moveré el rectángulo en su eje horizontal hasta que desaparezca todo el texto. Me posiciono unos 10 fotogramas más adelante. Añado otro fotograma clave. Ahora debo posicionarme un poco antes, unos 4 fotogramas, de que comience a aparecer el texto amarillo, para añadir otro keyframe. 2 fotogramas después moveré la máscara justo donde comienza el texto y marcaré otro fotograma clave. Ahora, si busco el fotograma donde acaba de salir todo el texto amarillo, para mover horizontalmente la máscara del texto rojo, haciendo que desaparezca por completo. En ese punto añadiré un último fotograma clave que será el final de la animación. Una vez que tenemos nuestra animación, podemos guardar esta en un archivo de Glassnimate, que después se puede exportar a Kdenlive, o podemos exportar como archivo de vídeo MOV con fondo transparente, que es lo que voy a utilizar yo. Y ahora toca irnos a Kdenlive. Vamos a importar nuestro vídeo simplemente arrastrando desde el navegador de archivos. Me ha surgido un problema porque Glassnimate lo ha exportado con frecuencia de fotogramas variable, y eso no lo acepta Kdenlive, pero se soluciona con solo darle al transcodificar. Lo arrastraremos a nuestra línea de tiempo. Para ver el texto como fondo en el editor de títulos muevo el cabezal hasta donde pueda ver el texto completo. Ahora puedo darle a crear clip de título. Una vez en el editor escogeremos la herramienta de rectángulo y vamos a crear una barra que supere por encima y por debajo la altura de nuestro texto. Podemos cambiarle el color a lo que queramos. Cuando esté a nuestro gusto le damos a crear título. Bajamos el clip a la pista superior y le ajustamos su duración. Vamos a buscar el momento justo en el que comienzan a aparecer las letras, pero antes vamos a ir a Efecto y buscar el efecto de transformación para aplicárselo a nuestro clip de la barra. Con los valores de la posición X moveremos nuestra barra justo delante del tramo que comienza a verse del título y ahí activaremos un fotograma clave. Nos moveremos 2 fotogramas atrás y activaremos otro keyframe y moveremos la barra un poco más atrás. Voy a activar la opción de distorsionar. Nos iremos al inicio, activamos el fotograma clave y con el valor de altura vamos a encoger nuestra barra a la mínima expresión. Como guía, para no movernos de la posición del eje vertical, tenemos esa pequeña X roja. Si al encoger la barra vemos que se nos descentra, fijándonos en las X, podremos volver a la zona central. Como ya he comentado alguna vez, Kdenlive no nos permite poner el valor a 0, con lo que haríamos desaparecer completamente la barra. Por lo tanto, nos quedamos en 1. El siguiente paso será mover el cabezal justo hasta donde termina de verse el texto. Ahí crearemos otro fotograma clave y desplazaremos con X nuestra barra hasta que llegue al final izquierdo del texto. Ahora nos movemos 2 o 3 fotogramas más para crear otro keyframe y mover la barra solo unos píxeles separada del texto. Es el momento de buscar dónde comenzaría a verse el texto amarillo y posicionarnos 2 o 3 fotogramas antes y crear un keyframe. Después nos movemos al primer fotograma donde comienza a verse texto amarillo y creamos otro keyframe y movemos la barra justo por delante del lado derecho de ese tramo de título. Nos vamos ahora hasta donde acaba de mostrar todo el título amarillo y creamos otro fotograma clave, moviendo también la barra a ese lugar. Después nos movemos 3 fotogramas más adelante y añadimos otro keyframe y separamos la barra unos píxeles del texto. Ahora nos tocará hacer la misma animación de antes, haciendo que se encoja la barra hasta desaparecer. Revisamos que todo esté bien y este sería el resultado. ¿Os parece interesante? Dime en comentarios si tienes algún tipo de animación preferida para hacer en los títulos. Suscríbete si quieres estar al día de nuevo contenido como este y no te pierdas el vídeo que te dejo por aquí. Nos vemos muy pronto. Chao.